Sin más que comunicarles, estimados participantes, les presento a nuestra expositora, que ya también hemos tenido la suerte de tenerla en la primera sesión de este módulo. Ella es Elisa Cruz Rueda, es originaria de la Ciudad de México y afromexicana, por línea paterna. Nació en Poza Rica, Veracruz, México, y su madre en Huixtla, Chiapas. Formó parte del equipo del Centro de Derechos Tepeyac del Istmo de Tehuantepec, interponiendo acciones de reclamación con base en el convenio 169 de la OIT contra la supercarretera Osaka-Istmo-Huatulco, ramal del llamado Plan Puebla-Panamá. Formó parte del equipo asesor de la Comisión Nacional de Intermediación CONAI en el proceso de diálogo de los acuerdos de San Andrés entre el Ejército Zapatista de Liberación Nacional y el gobierno federal y del estado de Chiapas. Actualmente es profesor investigador en la Escuela de Gestión y Autodesarrollo Indígena San Cristóbal de las Casas y del Doctorado de Estudios Regionales, ambos de la Universidad Autónoma de Chiapas. Forma parte del equipo legal que litiga el primer amparo interpuesto contra el mal llamado Tren Maya. Forma parte de la organización Diálogo y Movimiento DIMO, con quien colabora en un proyecto de excarcelación de personas presas indígenas en el estado de Campeche. Tiene maestría y doctorado en Ciencias Antropológicas por la Universidad Autónoma Metropolitana de la Unidad de Ixtlapa. Estudió Derecho en la Universidad Nacional Autónoma de México en la Ciudad de México y obtuvo su licenciatura en Derecho. Es un gusto tenerte otra vez, Elisa, y estamos muy ansiosos de que puedas compartir con nosotros tu experiencia. El espacio es todo tuyo. Muchísimas gracias, Rubén. Buenos días a todos y todas. Pues voy a quitar mi video y voy a hacer la presentación de la exposición del día de hoy. Bueno, pues como ya les dijo Rubén, pues estamos en este módulo 4 de la sesión de México y pues lo que ya vimos la clase pasada pues fue una introducción justamente a lo que ha significado y cómo se ha constituido el reconocimiento del derecho a la consulta. Ahora los mecanismos de defensa de los derechos de los indígenas y sus pueblos, concretamente el derecho a la consulta, pues en el caso mexicano vamos a ver cómo ha sido esto. Entonces tenemos que los dividimos los mecanismos en mecanismos legales y en mecanismos paralegales. Los legales, pues es la invocación de leyes e instrumentos internacionales, procedimientos jurisdiccionales y administrativos ordinarios en distintas materias, que puede ser el electoral, medidas legislativas, agrario, penal, civil, etcétera. ¿Qué quiere decir eso? Que en cualquiera de esas materias, pues quienes lo reclamen, si son miembros de comunidades indígenas, pues, y consideran que no fueron consultados y que la falta de del cumplimiento de ese derecho les causa un agravio, pues pueden presentar un escrito por esas vías, ¿no? Ya veremos más adelante algunos ejemplos. Y pues también tenemos como una vía legal fundamental y central para el derecho mexicano, pues la interposición del juicio de amparo. Este juicio de amparo se fundamenta en los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Y la ley reglamentaria de estos artículos constitucionales, pues es la ley de amparo. Y en la ley, y en la ley de amparo tenemos fundamentalmente los artículos 15, 108 y 109. Esto para que ustedes lo tomen en cuenta y en su momento que lo requieran,
pues lo puedan consultar y puedan leerlo, ¿no? En esos artículos se señala, pues, cuál es el juicio de amparo, de qué tipo y sobre qué actos de autoridad se puede presentar. Están también las acciones en el sistema internacional de derechos humanos, pues donde está la Agencia Especializada del Trabajo, que es la OIT, y dentro de su seno, pues se aprobó el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo en 1990. También tenemos la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que pues para México, México ha formado parte de este sistema interamericano desde la fundación de la Organización de Estados Americanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y pues México se obliga a cumplir con la jurisdicción de la Corte desde 1988. Por otro lado, tenemos los mecanismos paralegales. ¿Qué quiere decir esto? Que no son propiamente legales porque no se presentan ante autoridades jurisdiccionales, ni se apela a una autoridad concreta. Por ejemplo, las movilizaciones sociales que pues está de acuerdo al ejercicio del derecho a la manifestación y a la organización social en el artículo 9 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y también pues es un derecho humano de acuerdo al artículo 1 del bloque de constitucionalidad de derechos humanos, el artículo 2 que habla de los derechos de los pueblos indígenas, el artículo 8 que habla justamente del derecho de petición. Estos artículos son muy importantes porque cuando ustedes como organizaciones o comunidades quieren hacer un escrito diciendo queremos alertar o queremos reclamar que en tal caso no se nos cumplió nuestro derecho a la consulta, pues tienen que utilizar la fundamentación constitucional para darle respaldo jurídico a su petición, ¿no? Y las movilizaciones sociales, pues no requieren un escrito, pero muchas veces, pues las organizaciones, pues cuando hacen sus manifestaciones, ¿no? Por decirlo así, sus desplegados, sus escritos públicos, pues también pueden utilizar estos articulados, ¿no? Están las autoconsultas. ¿Por qué autoconsultas? Porque la consulta es un derecho de los pueblos, pero es un deber de los estados que las consultas se lleven a cabo. ¿Por qué? Porque así quedó en el convenio 169 de la OIT. Es deber de los estados consultar y establecer las condiciones para que las consultas a pueblos indígenas pues cumplan los estándares internacionales, ¿no? Cuando hablamos de autoconsultas quiere decir que la consulta no la hace el Estado, sino que los mismos pueblos, por el ejercicio de sus propios mecanismos internos de decisión y por el ejercicio sobre todo de la libre determinación, pues deciden realizar un mecanismo interno para consultar sobre un determinado asunto, ¿no? Y por eso son autoconsultas. Digamos que lo legal es, según lo que plantea el convenio, pues que las realicen los estados y no las comunidades. Pero eso no significa que las comunidades no tengan derecho a realizar ese tipo de mecanismos, porque justamente lo están haciendo en ejercicio de su libre determinación. También tenemos los reglamentos y estatutos agrarios.
Es decir, hay comunidades indígenas que están organizadas en su tenencia de la tierra es colectiva, aunque en otros lados, pues muchas comunidades, pues son pequeños propietarios, ¿no? Como sea una u otra, pueden decidir como pobladores y pobladoras, como dueños de las tierras, pues elaborar reglamentos internos sobre cómo regular su vida interna y sobre todo de cómo relacionarse con el Estado y con las empresas. Así, por ejemplo, pues hay muchos casos en Latinoamérica donde ya han elaborado sus llamados protocolos de consulta previa, justamente para evitar que lleguen el Estado o lleguen las empresas junto con el Estado, pues diciéndoles que ya les tienen una propuesta de cómo ser consultados, ¿no? En estos casos, pues ellos ya están listos y dicen, pues nosotros ya tenemos nuestras propias reglas de consulta y estas son, y a partir de esto, pues dialoguemos, ¿no? Y pues en esos protocolos, pues han puesto los mínimos consultables o no consultables. Por ejemplo, si un proyecto va a afectar el agua, pues ese proyecto definitivamente ni siquiera puede ser consultado porque pone en riesgo un recurso vital para la comunidad y que es un bien común para la comunidad. Muy bien, cada mecanismo tiene un procedimiento y formalidades. Para accionar cada mecanismo se requiere redactar un documento inicial que en general debe cumplir con las siguientes partes. Tenemos, por un lado, que debe de llevar fecha y lugar, instancia a la que va dirigida, fundamento jurídico de la petición, queja, reclamo, solicitud. Y los hechos y autoridades involucradas o responsables de cumplir los derechos humanos. Digamos que ese es el esquema que debe de tener un escrito. Y concretamente señalar qué se está pidiendo, ¿sí? Pedimos que las actividades que se están realizando sobre el proyecto minero, sobre el proyecto de entubamiento de agua se detenga porque no fuimos consultados de acuerdo a los artículos que ya vimos en la diapositiva anterior. Y por último, protestar, la protesta de decir verdad, que es protesto lo necesario, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que señalamos que todo lo que hemos dicho en el escrito, pues es lo que nos consta, ¿no? Y que lo hacemos de buena fe y lo declaramos bajo protesta de decir verdad. Esta protesta se hace sobre todo cuando el escrito va dirigido a instancias jurisdiccionales, es decir, jueces o juezas. Y ya al final, pues se ponen las firmas. Muy bien, tenemos este ejemplo, que es un ejercicio, no sé si ustedes pueden apreciarlo, y pues se trata de que ustedes identifiquen pues esas partes del escrito. ¿Qué se está solicitando? ¿A quién va dirigido? ¿Quiénes firman? En este caso, pues va dirigido al Comisariado Ejidal de Quimbilá del municipio de Izamal de Yucatán y a los integrantes del Comisariado Ejidal. Y no lo voy a leer textualmente, pero como ustedes pueden ver, pues hay un fundamento jurídico que son los artículos 2 y 8 de la Constitución. Y lo que se está solicitando es la construcción de una guía comunitaria de consulta previa, es decir, un protocolo autonómico
para la consulta previa. Si quieren después, podemos, me dice Nicolás que no ve el escrito, no sé si hay algún problema. No sé si todos están igual o solo Nicolás no ve el escrito. Se ve tu presentación, Elisa, estamos revisando, pero se ve tu presentación. Ah, perfecto, gracias. Entonces, tal vez Nicolás tiene algún problema de conectividad. Muy bien, entonces continuamos. De cualquier forma, Nicolás, la presentación ya está en la plataforma y lo puedes checar con calma después. Muy bien, entonces tenemos que han sido muchos los casos donde las comunidades pues han reclamado el derecho a ser consultados y a ser consultadas. Y no es solo en el gobierno actual, viene ya de muchos gobiernos anteriores, pues está este reclamo de la consulta, ¿no? El problema es cuando se confunde el derecho a la consulta con el ejercicio de la libre determinación. La consulta es un proceso de diálogo con el gobierno y con los agentes externos que pretenden implementar proyectos de desarrollo en los territorios indígenas o no indígenas. Pero eso no significa que anule una decisión interna de la comunidad porque este es justamente su derecho a la libre determinación. El problema es cuando se sobrepone el derecho a la consulta como deber del Estado y entonces ahí se da una especie de usurpación de esa libre determinación, porque entonces justamente se hace a un lado ese derecho de la decisión que puede tomar una comunidad porque debe ser hecha en el marco de la consulta que hace un Estado, ¿no? Cuando no debería de ser así, son dos condiciones completamente diferentes. La consulta no quita el derecho ni debería de minimizar el derecho a la libre determinación de los pueblos. Entonces, estos casos que ustedes ven, pues, por ejemplo, el de Luz de la Montaña, es una organización de cafeticultores, pues apoyó a la policía comunitaria en el estado de Guerrero. Ellos son indígenas Sabi y Mepa, tlapanecos y no recuerdo el nombre en español, y mixtecos, perdón, y ellos desde 1997 pues ya habían construido su propia policía comunitaria, pero en esas fechas pues no se, perdón, no se había aprobado el bloque de constitucionalidad de México, aunque sí el convenio 169 de la OIT. Y por eso en estos casos, pues si uno los revisa, lo que hacen estos pueblos es usar el convenio 169 de la OIT para reclamar su derecho a ser consultados. También, si es 1997, pues como recordarán, la reforma al artículo 2 constitucional fue hasta el 2001. Entonces, la única manera era el reclamo con el convenio 169 de la OIT en la mano. Tenemos estos otros que tienen que ver con la infraestructura de energía eólica en el istmo de Tehuantepec, que después migra hacia la península de Yucatán. Y en este caso, pues afectando a pueblos zapotecos del istmo y mayas peninsulares. También la presa Los Pilares en Sonora, afectando a guarijíos. El megaproyecto de desarrollo Tren Maya, que pues atraviesa 5 estados de la República, pero que en el diseño de la consulta, pues no fueron tomados en cuenta las formas de organización
que las comunidades indígenas de la zona pues tienen para tomar decisiones, ¿no? Fue un proceso muy centralizado que en realidad no rompía y no rompió por las dinámicas anteriores de imposición de megaproyectos. Y lo mismo pues sucede con el megaproyecto transísmico afectando a pueblos zapotecos del Istmo y Popolucas de Veracruz. Aquí tenemos un ejemplo cómo en materia electoral y legislativa que afecta el derecho de los pueblos indígenas, pues el municipio de Cherán solicitó primero que se le reconociera su derecho a la elección de sus autoridades internas por usos y costumbres. Se les otorga este derecho, o más bien se les reconoce este derecho, y por ello, pues el 22 de enero de 2012, las comunidades indígenas de Cherán celebraron elecciones para designar autoridades municipales por el sistema de usos y costumbres. En México, pues está el sistema de partidos, donde pues cada partido político presenta un candidato para las elecciones municipales y a partir de ahí se toma la elección. En este caso, Cherán, como otros muchos pueblos, pues han pedido que se haga a un lado a esos partidos políticos porque finalmente muchas de las veces pues más lo que provocan son divisionismos y los partidos políticos en realidad pues no atienden a las necesidades de las comunidades. De esta manera, pues el 16 de marzo de 2012 se publicó en el periódico oficial de Michoacán el decreto 391 por el cual se reformó la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Michoacán de Ocampo. ¿Qué quiere decir esto? Que después de que ya eligieron a sus autoridades, la Cámara de Diputados de Michoacán, pues expide una ley una ley indígena y sobre el Consejo de Cherán, los integrantes del Consejo de Cherán, o sea, esas autoridades electas, pues promovieron una controversia constitucional contra los poderes legislativo y ejecutivo y cada uno de los municipios. ¿Por qué? Porque señalan que esa ley no les fue consultada, ¿no? Entonces, como vemos, este ejemplo se refiere primero al derecho a pedir que se reconozca la elección de autoridades por usos y costumbres, lo logran y después pues impugnan una ley que va dirigida a los pueblos indígenas, pero que no se les consultó. Entonces, ahora sí que en un caso tenemos dos ejemplos. De igual forma tenemos que de conformidad con las diversas normas del convenio 169 de la OIT, incorporadas a nuestro sistema jurídico en términos de lo dispuesto por el párrafo primero del artículo primero de la Constitución Federal y la jurisprudencia emitida por el Pleno de esta Corte, o sea, esto es un extracto de lo que dice la Corte Mexicana en la contradicción de tesis 293, diagonal 2011, los pueblos indígenas como el municipio promovente de la controversia constitucional tienen el derecho a ser consultados mediante procedimientos culturalmente adecuados, informados y de buena fe, a través de sus representantes, cada vez que se prevean medidas legislativas susceptibles de afectarles directamente. Es verdad que nuestra Constitución Federal no contempla la necesidad de que los órganos legislativos locales, dentro de sus procesos legislativos, abran periodos de consulta. Sin embargo, la norma internacional aquí invocada sí establece en favor de los pueblos indígenas tal prerrogativa. A lo dispuesto en el artículo primero de la Constitución Federal, recuerden que ese artículo primero es el del bloque de constitucionalidad, el Congreso de Michoacán tiene el deber de prever
una fase adicional en el proceso de creación de las leyes para consultar a los representantes de ese sector de la población cuando se trate de medidas legislativas susceptibles de afectarles directamente. Cabe resaltar que el Consejo de Cherán denunció en su demanda que se realizaron unos foros de consulta en los que no se tuvo el cuidado de instaurar procedimientos adecuados con los representantes de Cherán. ¿Qué quiere decir eso? Que como lo habíamos visto en la clase pasada, pues un momento importante en las consultas, si estas son con la finalidad de llegar a acuerdos, pues es justamente que el diseño de la consulta sea junto con los pueblos interesados. Y aquí justamente eso es lo que está señalando la Corte, ¿no? Que el Consejo de Cherán, las autoridades ya elegidas, pues señalan que pues hicieron foros, pero estos nunca fueron en acuerdo con ellos para determinar si eso era lo más adecuado para llevar a cabo una consulta sobre esa reforma legislativa. Así puesto que no consta en juicio que el Consejo de Cherán haya sido consultado previamente de forma libre e informada mediante un procedimiento adecuado y de buena fe a través de las instituciones que lo representan. Es claro que el proceder del Poder Legislativo demandado violó su esfera de competencia y sus derechos, por lo que se impone declarar la invalidez de las normas impugnadas. Pues este fue un gran triunfo para las recién autoridades indígenas electas en Cherán. Bueno, un doble triunfo, ¿no? Primero ser elegidas y después, pues, impugnar esta ley que no estaba cumpliendo los procedimientos de consulta previa. Pues pasamos al proyecto de desarrollo Tren Maya, en el juicio de amparo 12/2020 que está instaurado en el primer juzgado de distrito en Campeche, en México. Estos son los antecedentes. Pues el 15 de noviembre de 2018, un grupo de académicos, activistas, sobre todo académicos de instituciones públicas, pues dirigieron una carta al electo presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, pues donde expresábamos nuestra preocupación sobre el Tren Maya, y él recibió la carta con mucho despecho y despectivamente, y diciendo esos abajo firmantes, pues no saben nada de México, les hace falta baño de pueblo, etcétera. Y recuerdo muy bien que la periodista Carmen Aristegui pues estaba impresionada por esa actitud, incluso le dijo, oye, pero pues aquí te están ofreciendo asesoría, ¿no? Y él dijo, no, yo ya tengo mi comité de asesor, que son los empresarios. Entonces, imagínense nada más que un candidato que se venía manejando como parte del pueblo y demás, pues da un revés, y fue un revés que nos alertó y nos dimos cuenta que pues las cosas no iban a cambiar, ¿no? Y que él ya estaba decidiendo quiénes serían sus aliados predilectos en su sexenio, y lo dijo claro, y fueron y son los empresarios. ¿Esto qué quiere decir? Pues que sus promesas de que ya no iba a haber asedio contra los pueblos indígenas vía los proyectos y megaproyectos, pues no iba a ser realidad, ¿no? Que si no iban ni siquiera a detener los anteriores, pues que tampoco iba a dejar de promover nuevos proyectos sobre territorios indígenas y que los afectara. Otro antecedente, pues, es una recomendación
que el Comité contra la Discriminación Racial de la ONU emite, señalando a México pues su preocupación porque pues este comité recibió muchas denuncias sobre la manera en cómo se está o cómo este gobierno está llevando a cabo consultas sin informaciones adecuadas sobre el proyecto transísmico y el proyecto de Tren Maya. Y una de las recomendaciones que se le pone ahí por parte del comité a México es que justamente difundiera esa recomendación, hecho que no lo hizo, ¿no? Entonces, si ya al agravio de donde Andrés Manuel López Obrador nos dice prácticamente, pues fíjense que no es tan cierto lo que les dije, que iba a estar con el pueblo y más bien estoy con los empresarios, pues con esta actitud de no tomar en cuenta las obligaciones internacionales a las que se obliga México, pues más nos indica que no iba a haber en realidad una tregua para los pueblos. El 11 de diciembre de 2019, la diócesis de San Cristóbal, pues informa que pudo recabar más de 6,000 firmas en el estado de Chiapas, pronunciándose en contra de los megaproyectos y concretamente contra el proyecto transísmico y el llamado Tren Maya. Entonces, estos antecedentes, ¿qué nos indican? Que si decidimos interponer el juicio de amparo, pues no fue que de la noche a la mañana dijéramos, bueno, ahora con este señor no se va a poder hacer nada, así que vámonos al amparo y ya. Pues no, sino que seguíamos teniendo esperanzas de que tal vez, pues, el presidente estaba mal informado, que tal vez no estaba entendiendo lo que le queríamos transmitir, que tal vez en realidad nunca conoció la lucha indígena y porque de hecho él no viene de esas luchas, de las luchas indígenas, y que entonces tal vez era dar más tiempo para que entendiera la postura del movimiento indígena. Y por eso es que estos pues, son los antecedentes que nos llevaron a decir, pues no es posible, ¿no? Con este gobierno no hay punto de diálogo y pues de alguna manera hay que detenerlo o demostrarle que lo que está haciendo no es correcto. Así, desde el noviembre de 2019, el gobierno federal convocó al llamado proceso de consulta y participación ciudadana sobre el proyecto de desarrollo Tren Maya para llevarse a cabo los días 14 y 15. Imagínense, en 2 días realizar una consulta donde se compromete pues las tierras de las comunidades indígenas, pero también pues los recursos alimentarios como es el agua, ¿no? Se le advirtió al presidente de la República que pues el suelo de la península es un suelo muy frágil y que hay muchos problemas de manejo de residuos sólidos, así como de acceso al agua. Y esto fue un reclamo de las organizaciones como el Consejo Regional Indígena y Popular de Ixpujil, que pues en estas, bueno, desde antes, pero sobre todo en estas asambleas regionales de estas fechas, pues presentó su solicitud pidiendo justamente que se diera públicamente pues el proyecto, porque pues no se les estaba presentando ningún proyecto, simplemente se les decía, el tren va a pasar y va a dar la vuelta y va a cerrar un circuito y ya, y se acabó. Pero entonces por lo que pedían los compañeros del CRIPS era justamente más información sobre cómo iban a hacerse, por ejemplo,
si se iba a traer a más turistas, porque eso es lo que, esa era la promesa con el tren, y se iban a establecer estaciones de tren y prácticamente en cada estación un centro turístico, cómo iba a ser el manejo del residuo sólido y el abasto de agua, porque por mucho tiempo ya Calakmul, que es el municipio, pues también ha tenido épocas de sequía prolongadas, ¿no? Entonces en la zona, la reserva de la biosfera, pues ahí viven los jaguares, viven una serie de animales, tapires, etcétera, que pues uno observa que también pues han tenido que padecer esas largas sequías, ¿no? Y que en el modelo de desarrollo, el modelo turístico del tren, pues no estaba considerado ni siquiera eso, ¿no? Nada más era llevar turismo, sacar el turismo, derramar dinero, pero pues las consecuencias ecológicas pues están en alerta máxima, ¿no? Ya pasadas estas asambleas, la del 14-15 de noviembre, para el 19 de diciembre, la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas llamó la atención en el proceso de consulta sobre el proyecto de desarrollo Tren Maya y señaló graves violaciones sobre lo que pudo observar porque estuvo en el proceso de consulta, señalando que no cumplía con los estándares internacionales en la materia, es decir, en materia de consulta a pueblos indígenas. ¿Qué quiere decir esto? Que el alto comisionado fue invitado como testigo de honor por parte del gobierno mexicano para observar las disque consultas y, oh sorpresa, pues la oficina del alto comisionado pues dijo, pues no estás cumpliendo, ¿no? Y tan no estás cumpliendo que a mí me está constando y yo lo estoy viendo, ¿no? Entonces, pues esto no ha detenido al gobierno mexicano, pero pues ya pone en entredicho y pone en la historia de México, pues de que no se, por lo menos en este aspecto, pues no se está distinguiendo de otros gobiernos, ¿no? Al contrario, pues sigue una manera de relación impositiva, de coloniaje hacia los pueblos indígenas y de falta de reconocimiento hacia sus demandas históricas. El 20 de febrero de 2020 se presentó queja ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos por actos del Fondo Nacional de Fomento al Turismo que ponían y ponen en riesgo la integridad física, moral y psicológica de los que se atrevieron a firmar ese primer amparo que se presentó el 6 de enero de 2020. Se obtiene dentro del amparo la suspensión definitiva, pero se reduce solo al área de Ispujil. Es decir, nosotros pedíamos que se detuviera en todo lo que es el territorio de afectación, pero solo llegó a reducirse a Ispujil. Por eso es que después otros compañeros pues empezaron a presentar amparos, ahora sí que por tramos, son 7 tramos, para detener el tren. Y también pues en las protestas, digamos, en las acciones paralegales, pues muchos tuvieron que detener el tren literalmente porque no se les había dado con claridad, pues la manera en que serían reubicados o serían indemnizados. Y esto pues era justamente lo que se estaba pidiendo desde aquellas consultas. Bueno, entonces tenemos que otro mecanismo de defensa, y este es un mecanismo legal, es el amparo indirecto. El amparo es de 2 tipos, el directo y el indirecto. El directo es, por decirlo así llanamente,
en contra de leyes, y el indirecto es contra cualquier acto de autoridad que afecte los derechos de las personas. Entonces, si leemos el artículo 108, se señala: la demanda de amparo indirecto deberá formularse por escrito o por medios electrónicos en los casos que la ley lo autorice, en la que se expresará el nombre y domicilio del quejoso y del que promueve en su nombre, quien deberá acreditar su representación, el nombre y domicilio del tercero interesado, y si no los conoce, manifestarlo así bajo protesta de decir verdad. 3. La autoridad o autoridades responsables, en caso de que se impugnen normas generales, el quejoso deberá señalar a los titulares de los órganos de los estados a los que la ley encomienda su promulgación. En el caso de las autoridades que hubieran intervenido en el referendo del decreto promulgatorio de la ley o en su publicación, el quejoso deberá señalarlas con el carácter de autoridades responsables únicamente cuando impugnen sus actos por vicios propios. ¿Quiénes serían los quejosos en este caso del Tren Maya? Pues los compañeros del Consejo Regional Indígena Popular de Ixpujil, que consideraron que esas mal llamadas consultas, pues no se les estaba, más bien con esas mal llamadas consultas, se les estaba violentando su derecho a la información previa, libre, informada, y sobre todo al consentimiento. ¿Por qué? Porque se les obligó a las personas que se reunieron en esas asambleas regionales del 14 y 15 de noviembre a que expresaran una voluntad sin tener suficientes elementos de decisión. Continuamos con el artículo 108, fracción cuarta: la norma general, acto u omisión que de cada autoridad se reclame, bajo protesta de decir verdad los hechos o abstenciones que constituyan los antecedentes del acto reclamado o que sirvan de fundamento a los conceptos de violación. 6. Los procedimientos que conforme el artículo 1 de esta ley, o sea, de la ley amparo, contengan los derechos humanos y las garantías cuya violación se reclame. Y ahí pues nosotros invocamos justamente el artículo 1 de la Constitución mexicana, el artículo 2 de la Constitución mexicana y el convenio 169. Si el amparo se promueve con fundamento en la fracción 2 del artículo 1 de esta ley, deberá precisarse la facultad reservada a los estados u otorgada al Distrito Federal que haya sido invadido por la autoridad federal. Esto no fue el caso en el tren, y por los conceptos de violación que tienen que ver justamente con en qué consistió la violación al artículo 1, al artículo 2 y al convenio 169. Serían esos los conceptos de violación, una explicación. Entonces tenemos que la consulta es un deber del Estado, de acuerdo con el convenio 169 de la OIT, detallado en los informes de distintos relatores especiales para los derechos y libertades fundamentales de los pueblos indígenas provenientes de la Organización de Naciones Unidas. Se realizan periódicamente informes acerca de la manera en que los estados que conforman el convenio 169 de la OIT cumplen o no con el mismo. México, desde 3 sexenios anteriores al actual, encabezado ahora por el presidente Andrés Manuel López Obrador, ha sido señalado por incumplimiento de esas obligaciones internacionales. Es decir, de cumplir con el convenio, pues ahora con un tache pues muy evidente, porque pues el alto comisionado pues ya lo señaló y ya le señaló al gobierno mexicano que pues ahora sí que en esta consulta que quería ser la reina de las consultas para
pues uno de los proyectos más importantes del presidente, pues se lo retachó el alto comisionado. El Estado mexicano tiene el deber de establecer las condiciones para cumplir con los estándares internacionales y garantizar que la información sea comprendida por los pueblos interesados de manera libre, sin dolo, mala fe, error o ignorancia. Tomen la mayor decisión sobre las medidas promovidas por el gobierno que pudieran afectarles en sus derechos fundamentales. ¿Qué derechos fundamentales? Pues la autonomía, la integridad de sus tierras y territorios y la totalidad de su hábitat. Y bueno, los principios básicos en los que fundamentamos la demanda de amparo, pues es la libre determinación de los pueblos indígenas y el territorio maya como objeto central a ser protegido por el amparo. Como parte de la libre determinación, el derecho a decidir sus formas de organización y sus proyectos de desarrollo, de vida y de horizonte de futuro. Como parte del derecho a decidir y a la participación, el derecho a la consulta previa, libre, informada, de buena fe y culturalmente adecuada. Como eje central de la consulta y la participación, la expresión libre de la voluntad como corazón del consentimiento previo, libre e informado. Y como les decíamos, pues estos son los organismos internacionales que verifican que efectivamente los estados cumplan con el convenio, y en estos tres casos, estos tres organismos, pues dijeron que México definitivamente no está cumpliendo con el convenio 169 en materia de derecho a la consulta de los pueblos indígenas. Y coinciden que el gobierno mexicano no cumple con esos estándares internacionales de consulta a pueblos indígenas, por lo que los indígenas mayas, tzotziles, celtales y choles presentaron el pasado 6 de enero del año 2020 una demanda de juicio de amparo ante el Juzgado Primero de Distrito en el estado de Campeche, México. Muchas gracias. Muchas gracias, Elisa. La verdad ha sido muy amplio y sobre todo enriquecedor para aquellos que, como yo, no somos de México y nos hemos enterado sobre todo de estos casos y de los mecanismos que tienen para defender este derecho. Les invito a los compañeros a presentar sus preguntas vía chat. Mientras tanto, me gustaría hacer una consulta que nace justamente de este tema de la consulta sobre el Tren Maya. Entiendo que son varios tramos que ha diseñado que tiene este diseño, pero cuando se hace la consulta a pueblos indígenas, o por lo menos entiendo que se debería hacer la consulta, ¿se la va a hacer solo sobre un tramo o sobre todo el proyecto? Porque en realidad, si se hace sobre un solo tramo, es como que ya has tomado la decisión y solo estás cumpliendo un elemento formal. Entiendo así. No sé si estoy en lo correcto, Elisa. Bueno, como fue planteada la consulta, fue el proyecto global, pero como lo ha venido haciendo Fonatur, es lo que ellos llaman como mecanismos de seguimiento de esa consulta del 14 y 15 de noviembre de 2019, y entonces cada que iba avanzando, digamos nada más el trazo de las vías del tren, pues en cada comunidad, según ellos, según Fonatur, pues hacía una reunión de verificación, ¿no? Es decir, dicho de otra manera, pues en realidad era una mini consulta ahí, ¿no? Entonces con ello, pues obvio que también trastocaba el sentido de lo que es, como dices tú, una consulta amplia, ¿no? Y entonces, ¿qué quiere decir esto? Que a cada comunidad pues le fue dando la información según le iba conviniendo, ¿no? Cuando tenía que haber sido una información difundida
y hecha de manera transparente a esas asambleas regionales de noviembre de 2019, ¿no? Por eso es el cuestionamiento, ¿no? Y por eso es que el alto comisionado le señaló eso a México, ¿no? Que esa manera del diseño que hizo de la consulta y de cómo la está ahora sí que ejecutando la aparente, ahora sí que el acuerdo de voluntades que la gente dijo sí, sí al tren, pues que no cumple los estándares internacionales, ¿no? Más porque se condicionó a muchas comunidades el acceso a derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, que ya son derechos humanos y que no tienen que negociarse a cambio de que dijeran que sí al tren, ¿no? Entonces, eso sería así, como fue Rubén. No sé si fui clara. Sí, sí, bastante. Es lo que nos pasa con los estados muchas veces, ¿no? Que ellos asumen que es una consulta, el tema de la consulta libre, previa informada a pueblos indígenas es un elemento formal porque ya han tomado la decisión, no nos dan la posibilidad de influir en esta decisión, como lo expresó también el relator. Y a mí me parecía, justo cuando estaba preparando el tema de México, que en muchos casos se ha dado esa situación cuando se suspende en un espacio, en un determinado tramo se suspende, pero paralelamente en otros se está avanzando. Entonces creo que en realidad no ha dado ese espacio el Estado mexicano, en mi opinión, para que los pueblos indígenas podamos decidir, podamos incidir en la decisión final, ¿no? Mientras los compañeros creo que tal vez podríamos abrir un poco a quienes quieren hacer una pregunta directa. Les abrimos el micrófono, estimados compañeros. Pero mientras tanto, aprovechando, Elisa, este espacio y aprovechando que los compañeros están preparando sus preguntas, yo he visto, por ejemplo, y algo que me ha preocupado mucho es los elementos de criminalización a los dirigentes que están trabajando. ¿Ha sido fácil? ¿Ha sido difícil? ¿Cuáles son los principales obstáculos en la defensa de los dirigentes, de los líderes indígenas que han sido criminalizados por actos de protesta, por actos de defensa, tal vez, de sus territorios? Pues mira, Rubén, ha sido muy difícil porque pues el presidente de la República, más que conciliar pues esas distintas posturas sobre el tren, pues ha tenido un discurso que ha promovido la persecución de esos defensores y defensoras, ¿no? En principio, pues fue Fonatur y no nos extrañaba, ¿no? Porque, pues, quien dirige ahorita este fondo, pues es un empresario, ¿no? La preocupación fue cuando el 20 de agosto de 2020, pues creo que Andrés Manuel López Obrador se desesperó porque pues seguían más amparos, había más resistencia y entonces pues en una mañanera, como le dicen así a sus conferencias de prensa de todos los días, en la mañana, pues él dijo, fíjense quiénes son los que quieren descarrilar al tren, ¿no? Y salieron ahí, pues no salimos nuestras fotos, ¿no? Pero sí salieron nuestras organizaciones, y señalando que recibíamos fondos del extranjero, ¿no? Lo que no dice el presidente es que muchos de los que ahora forman parte de pues ahora sí, de su base organizativa gubernamental, ¿no? O que lo apoyan, pues también vienen de acá, ¿no? De la sociedad civil y que también sus organizaciones en su momento
pues recibieron recursos del extranjero, ¿no? Y pues eso no lo aclaró el presidente, ¿no? Y sin embargo, pues nosotros dijimos, somos transparentes, aquí está lo que recibimos y no es para descarrilar el tren, y esa suma total que tú estás haciendo, pues es de hace 20 años a la fecha, que es un acumulado, pero nunca fue destinado ni está etiquetado para tirar el tren, ¿no? Entonces ha sido difícil porque eso es lo que se ha dedicado a hacer el presidente de la República, a utilizar su investidura justamente para señalar a los opositores y después dejar que en las localidades, pues aquellos que son sus seguidores o fieles seguidores o ciegos seguidores, pues se encarguen de perseguir justamente a los opositores que viven en las comunidades, ¿no? Y que les empiezan a decir, ¿y por qué te pones a mi presidente? ¿Y por qué haces eso? Y es siguiendo el discurso, ¿no? El discurso de persecución que ya activó Fonatur, pero también, pues ahora lo peor, con el respaldo del presidente de la República, ¿no? Entonces, eso sí ha complicado muchísimo el trabajo, y ahora, pues que ganó en Campeche, pues una morenista, o sea, del partido del presidente de la República, pues ella va con ese mismo discurso y dice que ella, junto con los campechanos, van a ser fieles defensores de los proyectos fundamentales del presidente de la República, como Tres Bocas, como el Transísmico y como el Tren Maya, ¿no? Entonces, pues se está complicando mucho más la defensa del territorio y sobre todo, pues, la seguridad de los defensores y defensoras del territorio y del medio ambiente. Eso sería, Rubén, gracias. Muchas gracias, Elisa. Y la verdad, a mí en realidad, no conocía tanto el tema del Tren Maya, pero sí me ha impactado sobre todo el diseño y cómo atraviesa espacios muy importantes de conservación, hasta una reserva de la Piedra. Nicolás, ¿tal vez quieres compartir algo? Sí, mira, yo también desconocía mucho sobre el Tren Maya. Aquí mi preocupación es, como lo acaba de decir la compañera Elisa. Aquí una de las preguntas, ¿cómo podríamos identificar realmente los grupos de pueblos indígenas que están defendiendo su territorio? Porque también noto que hay pueblos indígenas que se dejan manipular por empresas transnacionales para que precisamente, como en este objetivo, o la pregunta es, ¿cómo es que el poder, el gobierno, presentó su encuesta aprobando la realización del Tren Maya? ¿En qué se basó? ¿Sí? ¿Con quiénes se basó? Nosotros vemos a veces, como dice la compañera en reportajes, que se presentan un grupo de pueblos indígenas y le dan el bastón del alto mando al presidente de la República, y me pregunto, ¿quiénes son ellos? ¿Son realmente los defensores de la tierra? ¿Los defensores de la biodiversidad? Hay grupos, incluso, ¿para qué fue creado el INPI también, no? ¿Para apoyar los proyectos del gobierno o para apoyar los proyectos de los pueblos indígenas y la seguridad de los pueblos indígenas? Esos serían, pues, mis comentarios y a la vez como preguntas. Gracias, Nicolás. Muchas gracias. Gracias. Pues sí, tiene, perdón. Buenos días, tienen toda la razón, como dice el compañero Nicolás, para que esté el INPI. El INPI, en vez de que esté a favor de nosotros, los campechanos o los calakmulenses, por decir, está en contra de nosotros. De hecho, los del INPI ahorita están confabulados con los del Tren Maya, que en otras comunidades están dando apoyos como
hornos para hacer panes en los pueblos, bueno, en los ejidos. Realmente el INPI no está para defender a los indígenas. Ellos están trabajando ya directamente a favor del gobierno federal para llevar a cabo pues el Tren Maya. De hecho, eso es lo que se está haciendo aquí en Calakmul. Muchas gracias, Jerónima. Para complementar a la pregunta de Nicolás, adelante, Elisa, por favor. Gracias. Creo que está otra compañera, Camila, alzando la mano. Si quieres, para responder así en conjunto, le atendemos también a Camila. Camila, adelante. Sí. Hola, mi nombre es María, pero me conecté con el nombre de mi hija Camila. Yo estoy en Campeche, en la zona de Escárcega. Nosotros hemos venido denunciando el fraude que hizo la empresa que contrató Fonatur, Barrientos y Asociados, que actualmente dijo que ya ya no lo va a contratar, ¿no? Hemos estado en las investigaciones, pero lo que a grandes rasgos podemos ver, tocar, palpar y sentir es que, y entre los documentos que podemos tener en toda esa investigación, hubo un desmantelamiento desde el 2018, probablemente mucho antes. Se extrajo información de los ejidos. Tengo el documento. Fueron a los pueblos haciendo una supuesta, un diagnóstico político, preguntando quiénes eran los comerciantes, quiénes eran los líderes naturales, nombres de curas, pastores y directores de escuelas. Ellos se llevaron toda la información y fue Fonatur. Fonatur llegó en 2018, entrando el presidente a hacer todo este diagnóstico y esta extracción. A partir de ello, nosotros no sabíamos ni lo que se avecinaba se aproximaba, porque el presidente tiene legitimación por los pueblos en esta zona. O sea, para ellos lo que está haciendo está bien. Y cuando se hace, la empresa hace todo este tipo de extorsiones, violaciones, engaños y fraudes, usa a los comisarios ejidales. Entonces lo que sucedió fue que pues el pueblo se fueron en contra de los comisarios pensando que ellos habían hecho el fraude. Y lo que ocurrió ya con la extracción de información anterior, pues ellos ya sabían con quiénes llegar, ¿no? Porque conocían cuáles eran los líderes, quiénes eran los líderes que habían tenido problemas con instituciones también para detectarlos. Y lo que existe ahorita es una ruptura del tejido social terrible. Y lo que dice la abogada Elisa es muy cierto, acaba de entrar una morenista en el estado de Campeche. Entonces, nosotros vemos el panorama no muy mejor, porque incluso ayer estuvo con ella de invitados, pues, el gobernador, el que fue gobernador del estado de Campeche, Alejandro Moreno, y todos los priistas habidos y por haber, ¿no? Para que ella tomara la protesta. En todas estas situaciones, nosotros denunciamos, el ejido don Samuel denunció contra quien resulte responsable, pero también tenemos otro problema. No hay abogados, abogadas que den acompañamiento aquí en Campeche. Al menos los abogados que tenemos nosotros están en Mérida. Entonces, para hacer los acompañamientos y todo esto, pues sí se nos ha hecho muy, muy difícil. Nosotros, pues en lo que nos cabe, nos defendemos y así, ¿no? Pero viene la red tejida hasta la Fiscalía General de la República, que no nos quiso recibir la denuncia en 3 ocasiones, ¿no? Y nos envió las denuncias al Fuero Común. Y ahí estamos batallando bastante. Nos quedamos con todo el pueblo encima, el linchamiento social, y la desinformación es tremenda. Yo escucho hablar a las personas, incluso en los mismos ejidos dicen
que las personas que viven al lado de la vía no tienen derecho y que son, les han metido en la cabeza que son, ¿cómo se llama? Cuando los invasores, ¿no? Que son invasores y que el gobierno, pues, algo que les dé. Fonatur sigue en el tramo, Barrientos supuestamente no, al menos aquí en esta zona de Escárcega, pero incluso a esas personas que están desalojando, les están dando en pesos mexicanos 2,000, 4,000, 20,000, 60,000 y no los están reubicando. Entonces, sí es tremendo lo que estamos pasando aquí y pues nosotros estamos viendo medidas cautelares ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, pero son un poco tardadas y sí tememos por lo que nos pueda suceder, ¿no? Porque estamos bien señalados como defensores y que hemos, pues, de ahí nació la unión de ejidos, ¿no? Son 10 ejidos que están unidos, pero la columna vertebral de esa unión es el ejido Don Samuel. Y pues la situación ahorita es la falta de abogados, de abogadas que den acompañamiento. Sería mi intervención. Muchas gracias, María. Es una situación muy, muy difícil. Adelante, Elisa, la verdad, nos han compartido un escenario muy complejo, tus hermanos. Sí, efectivamente, es complejo porque desde los orígenes del Estado mexicano, pues cada gobierno busca la legitimación popular, ¿no? Entonces, lo que hizo Andrés Manuel López Obrador, pues no es nuevo, porque, por ejemplo, acá en Chiapas, cada que ganaba un presidente o incluso el gobernador, pues justamente iban a San Juan Chamula y ahí les entregaban el bandón de mando, ¿no? Entonces, el Estado mexicano se ha instaurado justamente en los pilares centrales del clientelismo, ¿no? Es decir, un pilar, pues son los campesinos, otro pilar son los profesores, los maestros, los obreros, etcétera, etcétera, ¿no? Y sobre cada uno de esos sectores, pues siempre el que es el gobernante en turno, pues busca justamente legitimarse, ¿no? Y pues esa legitimación, pues la obtiene de esos grupos que tiene bajo su control, ¿no? Que pudieran no estar de acuerdo con él, pero que esa forma parte del pacto, ¿no? Entonces, esto que señalaba Nicolás de que recibe Andrés Manuel López Obrador, pues un bastón de mando, etcétera, etcétera, pues no es raro, ¿no? Forma parte justamente de la lógica del Estado mexicano por mucho tiempo, por más de 80 años. Entonces, lo único que nos demuestra es que tampoco en ese sentido cambia. No cambia la relación del Estado con los pueblos indígenas porque se les sigue utilizando justamente para legitimar posturas, para legitimar discursos, para legitimar proyectos, ¿no? Y esa complejidad, pues a nivel de las lógicas comunitarias, como lo decía María y como lo decía también Jerónima, pues complica muchísimo para los defensores y defensoras del territorio, para los habitantes que tienen sentido crítico de lo que están observando y están viendo qué está pasando, pues les complica muchísimo porque justamente pues ese es el primer paso que ha logrado el gobierno, dividir a las comunidades, ¿no? A uno les ofrece más, a otros les ofrece menos, a otros los hace a un lado, ¿no? A uno los pone en contra de otros, como lo decía María, pues señalan a los comisariados, pero no dicen que, por ejemplo, el despacho Barrientos y Asociados, pues más bien los quiso sorprender, ¿no? Les hizo firmar
documentos en blanco y una serie de irregularidades. Y eso lo puedo decir porque en Quimbilá sí sucedió. La compañera, una de las integrantes del comisariado, la secretaria del comisariado, nos enseñó que llegó un personal de ese despacho y que le pedía que firmara en blanco un documento que estaba, ya era un machote, pero que dejaba en blanco algunos espacios que ellos como despacho iban después a llenar, ¿no? Y eso, pues si así operaron en Quimbilá, pues ya me imagino cómo sería en la ruta que venía antes de la llegada a Quimbilá, que es Jalachó, que es Mashcanú, que son los compañeros de Escárcega, etcétera. O sea, es una línea de muy malas prácticas de este despacho, y que si la gente llegó en algún momento dado en confiar en el despacho, pues quiero pensar que es justamente por la figura presidencial, porque Andrés Manuel López Obrador pues llegó por el voto, digamos, popular mayoritario, ¿no? Y pues tenían depositados, muchas personas teníamos depositadas en él, pues la confianza, ¿no? Pero pues ahora, conforme va avanzando eso, pues nos damos cuenta que ni el presidente puede detener eso, porque detenerlo, ¿no? Evidenciarlo y decir, bueno, esto ya sobrepasó cualquier buena práctica, ya se están violentando derechos de consentimiento, ¿no? Porque cuando se quiere que la gente firme en blanco algo es porque ya hay una violación al consentimiento, pues en lugar de detenerlo no lo hacen, ¿no? Entonces, pues es evidente que no lo va a hacer porque no le conviene, ¿no? O sea, lo que quiere es que este megaproyecto termine bien o mal lo más pronto posible, ¿no? Entonces, quienes pagan siempre los platos rotos, pues es justamente la gente de las comunidades, y tarde o temprano, seguramente muchos y muchas pues se van a dar cuenta de ese engaño, ¿no? Gracias. Gracias, Elisa. Y bueno, no sé si les servirá mi experiencia en algún momento, pero les cuento algo que nos ha pasado similar a lo que ha presentado Nicolás, donde han dividido las organizaciones y nos ha tocado ir ante una instancia, a una reunión, ante una instancia complementaria como la Comisión Interamericana, y se presentaba de un lado dirigentes de las comunidades y del otro lado los dirigentes, pero ya de las regionales, de las nacionales. Unos señalaban que se estaban pidiendo y exigiendo el derecho a la consulta, y del otro lado pedían que todo estaba bien y que el Estado había cumplido con todo. Entonces, el tercero, que no nos conoce, que no conoce el territorio, que es la comisión, no sabía, como lo que nos planteaba Nicolás, cómo saber, ¿no? Y el tercero no conoce el territorio, no sabe que nos han dividido, no sabe las prácticas que utilizó el Estado. Y antes de que ellos vayan y digan que será un conflicto interno, nosotros nos animamos a presentar el siguiente argumento, que era, sabemos que están confundidos porque están dos organizaciones indígenas comunitarias y otros indígenas que les dicen que todo está bien, nosotros les decimos que no hay consulta. Lo único que les pedimos es que no valoren quiénes somos, sino lo que defendemos. En este momento nosotros les hemos demostrado que en la consulta hay observaciones, en el propio informe del Estado. En cambio, desde el otro lado les están planteando que todo está bien. Solo les pedimos que antes de valorar si estamos divididos o no estamos divididos, valoren la información que les estamos presentando. Y así logramos que la reunión no cerrara porque hay un conflicto interno, sino que se valoraran los elementos de consulta que estábamos presentando. Porque lamentablemente es una práctica habitual que le estamos sufriendo todos los países, que es la división, lo que ha dicho María, de la división de la cohesión social. Entonces tenemos que encontrar mecanismos para
evitar que esta división de la cohesión social logre la legitimidad que quiere el Estado de acciones que vulneran nuestros derechos. Eso es todo, estimados participantes de mi parte. Le agradezco mucho a Elisa. Todo lo que nos has compartido ha sido muy importante. La situación es muy compleja, sobre todo a mí me preocupa el caso del Tren Maya, por sobre todo el impacto y el mecanismo que puede generar a futuro, la forma en la que puede generar a futuro de vulneración de derechos. Te agradezco mucho que nos hayas compartido estos mecanismos. Tu experiencia ha sido una sesión muy, muy enriquecedora personalmente y estoy seguro que para los demás participantes también. Si quieres darles algunas palabras para despedirte, Elisa, es todo tuyo el espacio. Muchísimas gracias por su atención y pues muchas gracias a los organizadores. Gracias, Rubén, por tu coordinación y pues seguimos aquí en pie de lucha. Pues ya otros gobiernos han intentado pues el exterminio de nuestros pueblos y aún así pues estos perviven, ¿no? Esperemos poder seguir en esta lucha y acompañar y seguir apoyando pues a las organizaciones y compañeros y compañeras que acudan a nosotros. Muchísimas gracias. Buenos días.